Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Aldo Herrera y el día de hoy les voy a hablar sobre las ecuaciones trigonométricas, tanto en su parte teórica como en su parte práctica. Así que comenzamos. Ok, ¿qué es una ecuación trigonométrica? Bueno, una ecuación trigonométrica es una ecuación que contiene expresiones trigonométricas y se resuelven usando técnicas similares a las usadas en ecuaciones algebraicas. Por lo tanto, las soluciones representarán ángulos. Las ecuaciones trigonométricas son aquellas en las que las incógnitas son ángulos que forman parte del argumento de una o varias razones trigonométricas. Dado que se trata de ángulos, tienen infinitas soluciones, que pueden pertenecer a uno o a dos cuadrantes como máximo. Por otro lado, en las ecuaciones suelen aparecer distintas razones trigonométricas, por ejemplo, la suma de dos senos o un seno y un coseno. Es común transformarlas por medio de identidades trigonométricas, de tal forma que contengan una única razón o un producto de razones que nos permitan resolverlas de manera inmediata. En las dos ilustraciones que tenemos en la parte inferior, pues podemos ver un ejemplo de ello. Una resta de seno y coseno, y en esta podemos ver una suma de un coseno y un número real. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces que existe entre una ecuación trigonométrica y una identidad trigonométrica? Bueno, para entender la diferencia de ellas tenemos que saber qué son cada una. Como ya sabemos, una identidad es una igualdad algebraica. Esto quiere decir que es una igualdad en la que aparecen números y letras que siempre se cumplen y sean cuales sean los valores de sus incógnitas. Mientras que en una ecuación se dice que es una igualdad algebraica que es cierta para algunos valores de las incógnitas y falsa para otros. Por lo tanto, la diferencia entre identidad y ecuación es que la identidad siempre será cierta, mientras que la ecuación no. El valor o los valores que la incógnita hacen que la igualdad se cumpla se llama solución de la ecuación. Y esa pues es la principal diferencia entre ellas. Ahora bien, en esta diapositiva pues podemos ver cuál es la diferencia en cuanto a estructura de una identidad o en una ecuación. Como ya sabemos, lo que busca o lo que se busca en una identidad trigonométrica es comprobar si lo planteado en el lado izquierdo es igual al lado derecho. Mientras que en una ecuación, pues debemos resolver o despejar para nuestra variable x o para el ángulo en dado caso. Ahora bien, para comprender esto mejor, vamos a resolver un ejercicio en nuestra parte práctica, teniendo el siguiente ejercicio. 2 seno de x más cosecante de x, esto igualado a 3. Como ya sabemos, con el uso de las identidades trigonométricas, pues podemos resolver o podemos reescribir de esta manera cosecante de x, por lo que nos quedaría 2 seno de x más 1 sobre seno de x. Esto pues igualado a 3. Ahora bien, lo que haremos es pues simplificar este seno de x. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, multiplicando seno de x a todos los valores de la expresión, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Entonces nos quedará de la siguiente forma. Seno de x por 2 seno de x más seno de x por 1 sobre seno de x. Esto igualado a seno de x por 3. Y estas multiplicaciones pues nos darán el siguiente resultado. Seno de x por 2 seno de x, pues sabemos que eso es 2 seno a la 2 de x más seno de x por 1 sobre seno de x. Sabemos que esto se simplifica y nos queda como 1. Y seno de x por 3, pues eso es 3 seno de x. Entonces, lo que procederemos ahora a hacer es convertir esta expresión a su forma estándar o a su forma canónica. Y lo que simplemente haremos es, pues, igualarlo a 0. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, este 3 que está sumando al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, pasará a restar al lado izquierdo y nos quedará de la siguiente forma. 2 seno a la 2 de x menos 3 seno de x más 1, esto igualado a 0. Como podemos observar, esta es una ecuación de grado 2, por lo que hay dos formas de resolverlo o de factorizarla, tanto con la fórmula general cuadrática o con el método de prueba y error, también conocido como el método de aspas, que consiste en dividir estos dos valores en sus números comunes o en sus números pares. Eh, por lo que la suma o la resta de estos dos valores, pues nos tiene que dar este valor central. Entonces, podemos dividir de esta forma 2 seno a la 2 de x, de la forma 1 seno de x y 2 seno de x.
Y 1, pues podemos dividirlo 1 y 1. Pero como estamos buscando una respuesta negativa, pues debemos agregarle un negativo a ambos. Pues como sabemos, negativo por negativo, pues es igual a positivo 1. Entonces pasamos a resolver esta expresión. Ok, seno de x por menos 1, sabemos que eso es negativo seno de x. Entonces 2 seno de x por menos 1, pues sabemos que eso es menos 2 seno de x. Entonces la suma o la resta de estas dos expresiones, pues nos tiene que dar este valor central. Entonces podemos comprobar que menos seno de x menos 2 seno de x, eso es igual a menos 3 seno de x. Por lo que podemos ver que nuestra factorización está correcta. Y nos quedan estas dos expresiones. Seno de x menos 1 igual a 0, como obtenemos aquí en nuestra primera respuesta o nuestra primera ecuación, y 2 seno de x menos 1 igualado a 0, como tenemos aquí. Entonces, como ya habíamos planteado anteriormente, lo que haremos ahora es despejar para x o despejar para nuestro ángulo. Entonces, en nuestra primera expresión, seno de x menos 1, el menos 1 que está restando al lado izquierdo pasará a sumar al lado derecho, por lo que nos quedará seno de x igual a 1. Ahora bien, como buscamos despejar para x, el seno que está multiplicando al lado izquierdo pasará a ser arcoseno al lado derecho o seno inverso de nuestro ángulo. En este caso, pues es seno inverso de 1. Colocamos esto en nuestra calculadora y obtenemos que x vale 90, x vale 90 grados. Y hacemos lo mismo en el lado izquierdo. Obtenemos que 2 seno de x menos 1 igual a 0. El 1 que está restando pasa a sumar al lado derecho. Y el 2 que está multiplicando, pues pasa a dividir al 1 que ya teníamos. Por lo que nos quedaría seno de x igual a 1 medio. Como hicimos anteriormente, este seno que está multiplicando aquí pasa a ser arcoseno al lado derecho o seno inverso del ángulo. Por lo que nos quedaría x es igual a seno inverso de 1. Colocamos esto en nuestra calculadora y nos da que x tiene un valor de 30, x tiene un valor de 30 grados. Ahora bien, para comprobar lo que son las ecuaciones trigonométricas debemos hacer uso de un círculo unitario específico. En este caso, pues nos vamos a referenciar en este, en donde nos dice que de acuerdo a los valores de seno, lo que hacemos para comprobarlas es usar esta expresión, 180 menos x o el ángulo de referencia. Entonces pasamos a resolver nuestra primera expresión, que fue x con valor de 90. Como sabemos, 180 menos 90, eso es igual a 90. Entonces no es necesario que coloquemos o evaluemos esta expresión, por lo que simplemente colocamos 90 grados como nuestra respuesta 1. Mientras que en nuestra segunda sí podemos resolverlo, pues x vale 30. Entonces, como sabemos, 180 menos 30, eso es 150. De esta forma podemos ver que existen dos ángulos pertenecientes a la misma respuesta, por lo que en nuestra segunda respuesta pues nos quedaría 30 grados y 150 grados. Y estas serían nuestras respuestas finales en este ejercicio planteado. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación de las funciones o las ecuaciones trigonométricas en el área de salud? Bueno, en la medicina, una de las aplicaciones de las funciones o ecuaciones trigonométricas se evidencia más que todo en el análisis y el estudio de la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos del corazón en un intervalo dado de tiempo por medio de un electrocardiograma. En un electrocardiograma se estudian las ondas mecánicas periódicas, en donde aparecen funciones trigonométricas tales como seno y coseno. Además, con el estudio de estas funciones que aparecen en el electrocardiograma, es posible averiguar más sobre el ritmo cardíaco, el tamaño y el funcionamiento de las cavidades del corazón. En esta imagen, pues podemos ver evidenciada estas dos funciones, seno y coseno. Ahora bien, aquí podemos ver pues cómo se comienza a realizar un cálculo de ecuaciones trigonométricas de un ecocardiograma básico, también conocido como eje cardíaco. Entonces, pues podemos ver que se hace uso de un plano cartesiano en donde se está evaluando un ángulo, teniendo sus opciones o sus características básicas como su lado adyacente, su lado opuesto y por lo tanto su hipotenusa, teniendo también su lado de referencia de 90 grados. Y los datos básicos que se brindan en este tipo de ejercicios pues es que nos dicen que d de x va a valer igual a 0.10 milivoltios, que está expresada en el eje
de X cuyo valor es 0 grados, mientras que A, B, F de X va a valer 0.10 milivoltios y esto pues está expresado en el eje de Y con un valor de 90 grados. Ahora bien, conociendo o averiguando lo que es el ángulo de referencia, perdón, se pueden obtener las siguientes razones propuestas, como ya las conocemos y son básicas para nosotros. Seno de X va a ser igual a el opuesto entre su hipotenusa, mientras que el coseno del ángulo va a ser igual a el adyacente sobre su hipotenusa y el tangente del ángulo va a ser igual a el opuesto sobre su adyacente. Con estas razones propuestas, el profesional médico va a poder analizar lo que son las ecuaciones trigonométricas con la aplicación que se nos dio anteriormente, el conocimiento de lo que es el ritmo cardíaco, el tamaño que puede tener una cavidad del corazón, además de su funcionamiento. Entonces, pues esto fue todo. Espero que haya quedado claro cualquier duda y que se haya explicado de la mejor forma. Esto ha sido todo. Espero que tengan un buen día. Gracias.